Freddy's, bienvenidos a un nuevo video y aquí seguimos hablando de Encanto y en esta ocasión vamos a hablar de las ideas descartadas de esta película. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Alfreli. Pero Frelis, antes de empezar queremos avisarles, porque no se habían enterado, que ya tenemos TikTok, ya estamos en onda con la chaviza. Así es, nos pueden seguir como Alfreli227 y vamos a procurar subir contenido diario, así que dense una vuelta y véannos por allá. Ahora sí, continuemos con el video. Empezando con la mera del pueblo, Abuela fue uno de los personajes que más versiones tuvo. Principalmente podemos notar que al parecer no tenían muy claro qué tan grande sería, pues hay diseños en los que se le ve con el pelo completamente blanco y una apariencia bastante vieja, mientras que en otros se le ve un poco más joven. Además parece que antes no se llamaba Alma, pues debajo de una de las ilustraciones se puede leer Abuela, Abuela. Pero eso sí, lo que sí tenían claro desde un principio era su carácter. Solo vean esta cara y díganme que no le tendrían miedo. Pasando ahora a la generación de los trillizos, Julieta, al igual que Isabela, es de esos personajes cuyo diseño al parecer tenían claro desde un principio. Con ella realmente podemos ver solo unas cuantas versiones que se diferencian del resultado final, en los que se le ve al personaje con una apariencia más joven. De ahí, lo que más cambió en ella fue su vestimenta, pues podemos ver en algunas ilustraciones que su vestido tenía tonos rosas bastante coloridos o en cambio tonos rojos bastante apagados. Además, claro, de que su vestido tenía detalles que al final se fueron descartando y cambiando hasta llegar a la versión que conocemos. Con Agustín pasa algo parecido a Julieta, pues tampoco pasó por tantos rediseños, pero nos gustaría mencionar que nos parece gracioso que una de las versiones tempranas del personaje nos recuerda bastante a Powerline de la película de Goofy. Quien sí cambió bastante fue la tía Pepa. Este caso es realmente sorprendente porque en las versiones tempranas de este personaje, todo de ella es completamente diferente a su versión final. Para empezar, podemos notar que su físico en general es distinto al que conocemos. Su pelo era muy diferente, en unas versiones era oscuro y en otras era muy claro y utilizaba lentes. Su personalidad era todo lo contrario a la que terminó siendo, pues a diferencia de la que conocemos, la antigua Pepa se notaba muy relajada. De hecho, parece que era la tía cool, hasta tenía una moto. Además, incluso su propio don era diferente. En estas versiones ella no tenía el poder de controlar el clima y en su lugar era indestructible, pero esto fue cambiado porque se asemejaba mucho al don de Luisa. De hecho, podemos ver cómo utiliza su poder en una escena eliminada de la que hablaremos más adelante. Por cierto, esto último, además de que lo mencionan en el libro, también lo dijo Jared Bush vía Twitter. Ya para terminar con los trillizos, hablemos sobre el hermano que falta. Bruno es, sin duda, uno de los personajes más queridos de esta película. Incluso hay personas en internet que admiten estar enamorados de él, y estamos seguros de que muchos de ustedes forman parte de ese colectivo. Por lo que lamentamos decirles que él es uno de los personajes cuyo diseño inicial era completamente diferente a su resultado final, algo así como el caso de Pepa. Según el libro, para diseñarlo, se trataron de imaginar cómo se vería una persona que tiene los problemas de Bruno, que se siente abrumada por la naturaleza de su don, que se encuentra confinada y alejada de la sociedad. Con esto en mente, los diseñadores hicieron la apariencia de Bruno como la de un señor con una complexión robusta, falta de pelo y, como no, con ojeras. Pasando ahora con la protagonista de la cinta, podemos notar que Mirabel tuvo cambios bastante grandes. Había diseños en los que su pelo era lacio y su complexión era más delgada a la del personaje que conocemos. De hecho, en el primero de ellos parece que tenía un par de dientes grandes al frente, algo así como Timmy Turner, y este otro nos recuerda mucho al diseño de los personajes de Lilo y Stitch. Por otro lado, encontramos unos que se asemejan más a lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, todavía tenían algo que los diferencian del diseño final del personaje. Además de su complexión y rasgos físicos, incluso la vestimenta fue variando. Particularmente podemos notar que al inicio les gustaba la idea de que Mirabel llevara un sombrero. Su ropa, en general, tenía un aspecto más moderno. Podemos observar que incluso llegaron a diseñarla usando una blusa y un pantalón que perfectamente podríamos llegar a ver en nuestros tiempos. La paleta de colores de su vestimenta era bastante colorida e incluso podemos llegar a ver diseños y patrones muy locos. Incluso el nombre de Mirabel fue cambiado, y esto lo sabemos gracias a que Jared Bush, director de Encanto, mencionó en Twitter que al inicio del desarrollo de la historia, este personaje se llamaba Beatriz. ¿Será que esto fue en honor a la protagonista de Betty la Fea?
Siguiendo con la misma generación de los Madrigal, Luisa realmente no pasó por tantos diseños diferentes como lo hizo Mirabel. Sin embargo, aún así podemos ver que el personaje no siempre fue el mismo. En algunas ilustraciones podemos notar que al principio ella no tenía un cuerpo tan grande como lo tuvo al final. De hecho, lo único que nos indica que su don es la superfuerza son sus brazos visiblemente más gruesos que los de sus hermanas, pero hasta ahí. En otras imágenes de plano no tenía nada que indicara la naturaleza de su poder. Más adelante fue que comenzaron a aumentar sus dimensiones, pues como mencionan en el libro, decidieron basarse en atletas olímpicas para diseñarla. Sin embargo, ahí no terminó el trabajo. A pesar de que ella ya se ve como la conocimos en la película, su vestimenta también sufrió cambios, pues al principio querían vestirla con pantalones, camisas, chalecos y un pañuelo, hasta que al final se decidieron por el vestido con el que la vemos en Encanto. Isabela fue la única de las 3 hermanas que en realidad no tuvo un cambio en su diseño. Lo único que podemos notar con ella fue que jugaron bastante con su vestimenta, pues podemos ver varios vestidos de distintos colores y decorados de distintas flores, aunque la versión que más nos llama la atención es esta, en donde la podemos ver con un estilo punk rock. Nos explican que toma esta vestimenta porque al final ella se daría cuenta de que no necesita de ningún hombre y de esta manera demostraría que se tiene a ella misma. Por último tenemos a Dolores y Camilo. La primera fue rediseñada bastante, pues podemos ver que, por ejemplo, su tez era muy diferente, tenía la piel más clara y su cabello tuvo muchos cambios. Había diseños en los que lo tenía negro y sin rizos, y otros en los que lo tenía bastante corto. Además, podemos notar que su vestimenta pasó por diferentes variaciones. Había algunas en donde se le veía muy elegante, como si perteneciera a una familia de la realeza o algo así, y en otros se le ve con vestidos más comunes, pero que aún así eran diferentes a los que le pusieron a la versión final. Por cierto, otra de las cosas que podemos notar en esta sección es que, al parecer, querían que Dolores tuviera un talento musical, pues en la mayoría de los diseños que se ven en el libro, la podemos observar sosteniendo o tocando algún instrumento musical. En cuanto a Camilo, tenemos un cambio bastante grande, y es que, como nos dice el libro, al principio tenían en mente que el personaje fuera un adolescente enojado, que es así como lo describen, lo que suponía que Camilo iba a tener uno de sus ojos tapados por su pelo. En pocas palabras, iba a ser emo. No hay duda, eres emo. Lo cual tiene sentido, pues Jared mencionó que este personaje iba a tener un papel antagónico en la película, pero al final se lo cedieron a Isabela. Y bueno, en cuanto a sus diseños, realmente solo podemos ver que lo que más cambió fue su ropa y su pelo, pues como este le iba a tapar un ojo, necesitaban que fuera lacio. La familia de los Madrigal, así como muchas de las familias latinoamericanas, está compuesta por muchísimos integrantes, pues en esta casita conviven la abuela, tíos, primos y hermanos. Sin embargo, ¿sabían que en un principio habríamos visto a más integrantes de la familia? En el libro realmente no nos dan detalles sobre estos personajes, pero a lo largo de su contenido podemos ver imágenes regadas en donde se ilustran integrantes de la familia que no llegamos a ver en la película. Por ejemplo, al mero inicio del libro hay una ilustración de toda la familia reunida y al lado nos van diciendo los nombres de cada personaje. Aquí podemos ver a Gabriel, Raimi, Princesa, una chica que al parecer controlaba el fuego pero que no se alcanza a distinguir su nombre, Alejandra, que al parecer le pasó algo porque en la ilustración de la izquierda se ve una estatua de ella, Miranda, Pepa y Leta, que seguramente son gemelas, versiones tempranas de Félix y Agustín, esta chica que parece ser Isabela, una versión temprana de Luisa, luego hay un chico que no tiene nombre, Hugo, que parece una versión antigua de Antonio, y por último Beatriz, o sea, Mirabel. Más adelante nos muestran todavía más personajes. Podemos ver a estas niñas que, honestamente, no sé si sea la misma pero en diferentes edades o si son 4 niñas que se parecen mucho. Vemos una abuela que se encuentra en medio de todo un caos, lo que parece ser otra versión de la que controla el fuego, una chica que está rodeada de gatos negros y se tapa de la lluvia, ¿tendrán don de la mala suerte? Un abuelo que le está cayendo un rayo en la cabeza, al parecer una de las versiones tempranas de Pepa y lo que parece ser una versión de Mariano junto con Princesa. También hay una sección dedicada a Mariano en donde podemos ver antiguas versiones de él, pero lo importante de esta parte es que se nos explica que Isabela iba a tener un pretendiente llamado Bubo, quien era todo lo contrario a Mariano. De hecho, nos dicen que él viene de la ciudad, por lo que antes iban a explorar qué es lo que había fuera de Encanto, pero vamos a hablar de eso más adelante. Por último, tenemos algunos paneles en los que podemos ver a integrantes de la familia que no llegaron a la versión final usando sus poderes. Por ejemplo, está esta chica que al parecer controla el agua o su pelo estaba hecho de ese elemento. No sé, no queda muy claro, pero hasta tiene peces sobre ella. Y también está este otro que parece que tenía alas y podía volar.
Algo que no tenemos que olvidar de esa película es que incluso la casa de los Madrigal es un personaje y por lo tanto, al igual que todos los demás, también fue cambiando a lo largo del desarrollo. Principalmente, podemos notar que los diseños de su arquitectura fueron variando con el tiempo. Algunas se ven bastante elegantes, mientras que otras mantienen una estética más colorida. También nos podemos dar cuenta de que solían ubicarla en lugares altos como montañas o hasta en acantilados, aunque seguramente terminaron cambiando eso para que no pareciera que los Madrigal están por encima del pueblo, sino que son parte del pueblo. Aparte de esto, nos explican que tenían la idea de que esta casa fuera pasando de generación en generación durante 100 años, por lo que diseñaron cómo cambiaría el lugar a través del tiempo, aunque como todos ya sabemos, esto fue algo que al final terminaron descartando. Ahora, si nos vamos al interior del lugar, nos podemos percatar de más cambios. Para empezar, se tenía en mente que, como consideraban que Casita era una extensión de la abuela, el papel tapiz que decoraba las paredes iba a cambiar según el lugar en donde ella se encontrara y su estado de ánimo. Por otro lado, las puertas de cada integrante iban a ser diferentes, pues en esta imagen podemos notar que no tenían ese característico brillo mágico que terminaron teniendo. Por cierto, en la puerta de Bruno se puede ver que dice Oscar el Magnífico, y esto es porque al inicio este personaje iba a tener ese nombre, y lo de Magnífico podría ser porque los habitantes del pueblo lo veían como una especie de mago debido a la naturaleza de su don. Por último, pero igual de interesante que lo anterior, nos explican que en un principio íbamos a poder ver el cuarto de Luisa y su diseño era muy aburrido, pues estaba hecho de piedra para representar que ella era la hermana responsable. Sin embargo, cuando estaba a solas, podía acceder a una zona secreta en donde tenía un parque temático en el que podía divertirse como una niña, aunque seguramente quitaron esto al final porque se supone que su problema es que precisamente no puede relajarse en ningún momento. Como toda película, Encanto también tiene escenas que no llegaron a salir en la versión final, y para nuestra suerte, podemos encontrar este material con bastante facilidad en YouTube. En este momento vamos a resumirles las más interesantes, pero si quieren verlas completas, en la descripción les dejaremos un link para que vayan y las chequen. La primera de ellas se titula Chores, y en esta podemos ver cómo los Madrigal salen al pueblo para ayudar a los habitantes con sus poderes, mientras que Mirabel, Agustín y Félix se quedan en casa para limpiar. Esto entristece a la protagonista debido a que es la única sin un don, por lo que su papá y su tío intentan animarla. Básicamente de eso trata la escena. Sin embargo, hay una parte en la que se menciona algo bastante fuerte, y es cuando Félix le platica a Mirabel la historia de Bruno, en ese momento Oscar. En ella, Félix menciona que antes de que escapara de casa, Bruno tuvo una discusión con la abuela en la que, según las palabras de Félix, dijo que desearía estar muerto. ¡Ay, Además de eso, otras cosas curiosas que podemos ver aquí es una escena en donde Pepa utiliza su poder de ser indestructible al ser lanzada contra una montaña y luego ser aplastada por rocas sin recibir ningún daño. Por otro lado, se observa que Dolores era quien tenía el poder curativo en lugar de Julieta. La segunda escena se titula Back to the Mural y se ubica en la parte donde Mirabel escapa de la casa, muy cerca del final. En esta versión, ella se adentra en la ciudad de donde viene la abuela, porque como les dijimos anteriormente, en versiones tempranas de la película se tenía pensado que en las afueras de Encanto habría una ciudad. Siguiendo con la escena, resulta que la abuela va a la ciudad para buscar a Mirabel y luego de un buen rato finalmente la encuentra. Es aquí donde, como en la película, ambas comienzan a platicar. Mirabel se echa la culpa de todo lo malo que pasó, mientras que la abuela se disculpa con ella. Lo interesante de esta versión es que, al parecer, a Julieta le sucede algo, pues en una parte de la plática, Mirabel dice que por su culpa su mamá está... y en ese momento su abuela la interrumpe para decirle que nada de lo que pasó es su culpa. And now my mom is... None of this is your fault. No sabemos qué le pasó a Julieta debido a la falta de contexto de estas escenas, pero por la naturaleza de la plática, por lo que dicen los personajes y por el sentimiento con el que habla Mirabel, se nos da a entender fuertemente que Julieta no estaba muy bien, que digamos, e incluso puede que hasta haya perdido la vida. Por último,
embargo, una de las cosas más interesantes que nos comparten en el libro es que la historia de Encanto no siempre fue lo que conocemos. Hay por lo menos otras 2 versiones completamente diferentes al resultado final. Por ejemplo, había una en la que esta chica, la cual no conocemos su nombre, iba a recibir un día una perilla mágica, y en el momento en el que la usaría, esta la iba a mandar a un mundo inesperado. Por otro lado, tenían otra historia en la que Agustín, no sabemos si es el que conocemos o si se trataba de otro personaje, era un patriarca que encontró Encanto y decidió construir su casa ahí, a pesar de que una anciana le advirtió que no lo hiciera, y eventualmente los niños de la casa obtendrían sus dones. Bueno, feliz, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Hago en los comentarios, díganos qué les pareció, qué idea descartada les hubiera gustado ver en la película, y también de qué otra película serie les gustaría que hiciéramos un video como este. Y si les gustó este video, aquí en la cara de él les dejamos nuestro análisis al tráiler de Helluva Boss de este 2022. Si ya lo vieron, pues entonces en la cara de abajo les dejamos nuestro resumen y opinión de la película de Hilda. Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.